Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Sánchez, soy miembro de la Primera Iglesia Bautista aquí en la ciudad de Ducor, California. Y en este día es una enorme bendición para mí poder compartir con ustedes un breve devocional que yo le he titulado Creados para ser creativos. Y bueno, hemos estado mirando la manera que el pueblo de Israel ha tomado este gran reto de crear un tabernáculo, un lugar donde nuestro Dios mismo iba a poder morar dentro de ellos. Y hoy vamos a continuar en este pasaje que vamos a leer. Hoy vamos a mirar la manera que Dios usa a su pueblo, la manera que Él usa a las personas que se disponen para crear este tabernáculo. La primera cosa que yo aprendo de este pasaje es que cuando nosotros nos dejamos ser usados por Dios, Dios nos llena con su Espíritu. Vamos a leer el versículo 30 de ese capítulo 35 que dice: Y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia de todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, y va nombrando varias habilidades. Dice también que junto a Bezaleel le dio un ayudante que se llamaba Aholiab. Estos dos hombres se disponieron para de verdad liderar este proyecto y hacer este tabernáculo. Yo sé que cuando Dios nos pone proyectos, quizás nosotros podemos ser intimidados por las grandes cosas que Dios tiene para nosotros, pero aquí nos da la seguridad que cuando nosotros nos dejamos ser usados por Dios, Dios nos llena con su Espíritu, y miramos que Él nos llena con su Espíritu de por lo menos 4 maneras. Dice que Él nos llena con su sabiduría, con su entendimiento, con su conocimiento y en toda forma de habilidad. Eso significa que lo único que nosotros necesitamos hacer es disponernos a ser usados. Sabemos que Bezaleel y Aholiab no eran los que de verdad tuvieron la inspiración de hacer esto originalmente. En Éxodo 25, versículo 9, dice que Dios les dio la instrucción, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Significa que ellos simplemente se dejaron ser usados por Dios y Dios se encargó de todos los detalles. La siguiente cosa que yo aprendo de este pasaje de hoy es de que cuando nosotros nos dejamos ser usados por Dios, Dios nos rodea con las personas adecuadas. Si leemos el versículo 1 del capítulo 36, vamos a mirar que cuando Bezaleel y Aholiab se dejaron ser usados, Dios los empezó a rodear con las personas necesarias. Dice el versículo 1, dice que Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Dice esencialmente que Dios rodeó a Bezaleel y a Aholiab con gente que tenía conocimiento, gente que de verdad iba a poder hacer de ayuda para ellos, no gente que los iba a detener. Cuando nosotros nos dejamos ser usados por Dios, Dios nos rodea con esas personas que nosotros de verdad necesitamos para la obra. Dios nos rodea con las personas que de verdad nos van a apoyar, nos van a empujar a hacer el trabajo y hacerlo bien. La tercera y última cosa que yo aprendo de este pasaje es de que cuando nosotros nos disponemos a ser usados por Dios, Dios provee más de lo que nosotros necesitamos. Desde el versículo 2 al versículo 8 del capítulo 36, miramos cómo cuando este trabajo comienza, porque acuérdense, este no era algo que se hizo de ayer a hoy, es algo que de verdad tuvo que tomar mucha preparación, mucha planeación, y dice que la palabra que cuando ya estaban a punto de comenzar el trabajo, y estaban trayendo, ofrendando material, la gente estaba viniendo a trabajar, dice que los líderes de los proyectos tenían que llegar con Moisés y decirle: ¿sabes qué, Moisés? Tenemos más de lo necesario, nos han donado más de lo que de verdad necesitamos para este trabajo, tenemos que detener las ofrendas porque no lo necesitamos. Y yo lo que aprendo de esto es que cuando nosotros nos disponemos a ser usados por Dios, Dios se encarga de proveer todo lo que necesitamos. Él se encarga de proveer nuestras necesidades, todo el material que vamos a necesitar para nuestros proyectos, tal que simplemente nosotros tenemos que disponernos y todo se va a dar a cabo.
algo muy bonito que pienso en esto es que miro el gran detalle de preparación que Bezalel y Aholiab tomaron en de verdad planear este tabernáculo. Me imagino, no sé si ustedes han trabajado en proyectos, no sé si pintar la casa o remodelar algo, pero en los proyectos que yo he trabajado jamás he podido yo comprar todo el material que necesito a la primera. Cada vez que hago un proyecto así que necesitamos pintar algo, es que voy al Home Depot, compro lo necesario y luego vuelvo al Home Depot por lo menos unas 3 o 4 veces a comprar más material porque no pude hacer el cálculo correctamente. Aquí miramos que Bezalel y Aholiab de verdad tenían todo tan al punto que ellos sabían exactamente, oye, necesitamos tanto material, más de eso es exceso. Entonces miramos que cuando nosotros de verdad hacemos el trabajo, tenemos que ser detallosos y de verdad prepararnos para el trabajo. No hacer el trabajo así simplemente a la mitad o sin planearlo. De verdad tenemos que hacer las cosas para Dios con honra, de verdad ponerle todo nuestro esfuerzo para hacerlo una cosa que podamos bendecir a nuestro Dios, de verdad ofrendarle algo que Él le agrade. Amén. Bueno, espero que este breve mensaje haya sido de bendición. Hemos aprendido 3 cosas. Hemos aprendido que cuando nosotros nos disponemos a ser usados por Dios, Él de verdad nos llena de su Espíritu Santo, nos llena con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento y con cada habilidad que necesitemos. También cuando nosotros nos disponemos, Él nos rodea con las personas necesarias, con personas que de verdad tienen conocimiento y habilidad que nos van a ayudar. Y tercero, cuando nosotros nos disponemos a ser usados por Dios, Dios provee más de lo que necesitamos. Espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Espero que tu día de hoy o de mañana sea de bendición. El momento que estés mirando esto, espero que puedas aplicar estas 3 cosas en la manera que Dios esté usando tu vida. Espero que tu familia sea bendecida y nos vemos mañana. Hasta la próxima. Adiós. Bendiciones.